¿Todos están viendo el tablero? Sí. Listo. Miércoles. ¿Dónde está esto aquí? A ver, espérenme un momento. Listo. Bueno. ¿Todos alcanzan a ver el ejercicio? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Listo. Recuerden, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inconveniente, no duden en preguntar. ¿Listo? Y que comience el juego. Entonces me dice, suponga que una rueda, ¿cierto? Parte desde el reposo con una aceleración angular establecida por la ecuación alfa igual a 0.63 t, donde t se mide en segundos y c es una constante positiva con unidades de 1 metro sobre segundo al cubo. Después de los 8.76 segundos iniciales, la rueda continúa girando a una velocidad angular constante por algún tiempo t2. Al cabo de este tiempo se aplican los frenos y la rueda desacelera constantemente. Y esta tarda 6.58 segundos en detenerse. Si la variación angular total es θ1, bueno, θ total igual a 10.000 radianes, determine cuál es el tiempo t2 en la cual la rueda estuvo rotando con una velocidad angular constante. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí entraron a la que yo hice de pura, al repaso teórico que hicimos, ¿cierto? Que fue todo esto. Miren, inclusive ya lo había hecho. Primer parcial, movimiento parabólico. Ah, ok. No, no, mentiras, perdón. Se pegó aquí, fue eso. Miren, ya habíamos hecho todo lo que es la parte teórica, apuntamos todo eso, entonces ya debemos saber muchos conceptos. ¿Listo? Debemos saber todos los conceptos. Debemos tenerla clara ya, hasta alturas del partido. ¿Qué pasa, muchachos? Resulta, pasa y acontece, ¿cierto? Que cuando nos tiran este tipo de problemitas, miren que me hablan de T2, T1, T3, ¿sí? Que son diferentes etapas. Lo aconsejable, muchachos, lo aconsejable es que todo lo dividamos en etapas o que cojamos el ejercicio por etapitas. Es decir, vamos a hablar de la etapa 1, ¿cierto? Etapa 1. Etapa 1. ¿Qué pasa con la etapa 1? Mire que la etapa 1 me dicen, bueno, antes que nada, identificamos que este movimiento es un movimiento circular, ¿cierto? Es una rueda que está girando, está rotando. Por consiguiente, ya sabemos y obviamos de que eso es un movimiento circular, ¿cierto? Etapa 1. Me dice, suponga que la rueda parte del reposo. De entradita, ya sabemos que el W inicial es 0. Con una aceleración angular establecida, es decir, alfa es igual a 0,63 t, donde t se mide en segundos y c es una constante positiva con unidades de 1/segundo al cubo. ¿Quién va a ser c? C es esto. ¿Cuál es la idea? Todos sabemos aquí ya por teoría, de que la aceleración angular, las unidades son radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Radianes, sabemos de que esta palabra, eso es una dimensional, ¿cierto? O sea, dimensional. Y obviamente, pues si yo tengo este valor, que es una constante cualquiera, o C en este caso, tiene 1/segundo al cubo, pues obviamente yo la multiplico por t y los segundos que quedan aquí se me van a cancelar, por eso queda el segundo cuadrado. ¿Listo? La C se refiere a esa, a ese
a esa constante, por decirlo. Listo. Entonces, después de los 8.76 segundos iniciales, es decir, la etapa 1 tiene un tiempo de 8.76 segundos. ¿Cómo así, Juan? Sí, desde que arrancó hasta que finalizó la etapa 1 se demoró 8.76 segundos. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? Sí. Bueno, entonces, después de los 8.76 segundos iniciales, la rueda continúa girando a una velocidad angular constante. La rueda continúa girando a una velocidad angular constante. Es decir, en una etapa 2. Aquí vamos a colocar todas las cositas que nos dan de la etapa 2. Es decir, la etapa 2 va a tener un tiempo 2, que es el incógnita, por decirlo así, ¿cierto? Y me dice que la velocidad angular se mantiene constante. ¿Cómo así? W es constante. Es decir, que aquí no hay aceleración angular, ¿cierto? Es decir, que es un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces, seguimos. ¿Cuál va a ser esta velocidad? Esta velocidad angular va a ser la final de esta etapa. ¿Listo? Para que lo tengamos claros. Seguimos. Etapa número 3. Después de la etapa 2, ¿cierto? Después de que pase ese tiempo T2, resulta que al cabo de ese tiempo T2 se aplican los frenos y la rueda empieza a desacelerar constantemente, ¿cierto? Y empieza T3 es igual 6.58 segundos. Es decir, se demora en detenerse 6.58 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad final es 0, ¿cierto? Listo. Y otro dato que tenemos, que la T total o el desplazamiento total va a ser de 10.000 radianes, ¿cierto? Radianes. Entonces, la incógnita aquí es ¿cuál? El T2. Listo. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. Muchachos, cuéntenme ustedes qué variable me relaciona a los tres movimientos, a las tres etapas. Cuéntenme. Que alguien me diga qué variable es la que relaciona a las tres etapas. O en dónde yo puedo utilizar, o en dónde yo puedo relacionar las tres etapas. Alguien que ya me haya visto hacerlo o cualquier cosa, o ya lo haya hecho, lo haya rayado y se haya dado cuenta de eso. Cuéntenme, cuéntenme. En la posición, exactamente, Esteban. Si yo ya tengo el T total, significa que es la sumatoria de los tres etapas, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Eso significa que yo tengo que encontrar cuánto fue el movimiento de la etapa 1, cuánto fue el movimiento de la etapa 2 y cuánto fue el movimiento de la etapa 3, ¿no? ¿Es así o no es así? Es así. Entonces, miren que lo que me relaciona las tres básicamente y las tres cosas que yo tengo que encontrar principalmente son los desplazamientos o esas rotaciones o esos ángulos de rotación, ¿cierto? Entonces, empecemos. Ya sabiendo lo que tenemos que encontrar y cuál va a ser nuestro objetivo en el ejercicio, empezamos. La etapa 1. ¿Qué nos va a decir la etapa 1? La etapa 1 nos dice que tengo una velocidad inicial angular constante, o sea, digo, es 0. La aceleración está dada por esta función
y tengo el tiempo total de recorrido. Listo. Pregunta del millón, muchachos. Si yo tengo esa aceleración así, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder encontrar el teta? Integrar, exactamente, Juan. Integrar. Si yo tengo, ¿dónde está? Por acá está, yo la anoté. Mire, cuando tenemos la aceleración como una función, yo debo integrar para encontrar la velocidad y la posición, ¿cierto? Es decir, si yo tengo esta función así, yo debo empezar. Si yo sé qué es esto, miren. W es igual a 0.63t, ¿cierto? Multiplicado, bueno, por un dx. ¿Cuál va a ser el diferencial? El tiempo. Integro esto y esto me va a dar que W es igual a C más 0.63 t al cuadrado dividido 2, ¿cierto? Si yo sé, muchachos, en condiciones iniciales sabemos de que esto es W sub 0, ¿cierto? Es decir, que esta es la ecuación de velocidad. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar esta ecuación de aquí, ¿cierto? Porque yo sé que eso es esto. Y esto va a ser lo siguiente. La integral de W0 más 0,63t al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y todo esto multiplicado por un diferencial de t. Ahora, ¿cuánto va a dar esta integral? Esta integral va a dar teta final. Bueno, coloquémosle de una vez, muchachos. Teta 1, ¿cierto? Es igual. Sabemos que si reemplazamos a condiciones iniciales, esto nos daría teta sub 0, ¿cierto? Más W sub 0 multiplicado por esta variable, sería t, más 0.63, ¿cierto? Dividido 2 por t a la 3, ¿cierto? Y esto multiplicado por 1/3. ¿Estamos claros o no estamos claros con lo que se hizo? Hasta el momento estamos bien, muchachos. ¿Vamos entendiendo todo lo que estamos haciendo? ¿Todo claro? Perfecto. Listo. Entonces, tengo que T1, vamos a reemplazar de una vez todo, ¿listo? Vamos a decir, ¿cómo hacía reemplazar de una vez todo, Juan? Sí, vamos a reemplazar de una vez estas cositas. Pues lo que es 0 vale 0, ¿cierto? Sabemos de que el teta sub 0 de esto es 0, ¿cierto? Y que la velocidad también es 0. Entonces solo me va a quedar que esto va a ser igual a 0.63 dividido entre 6 multiplicado por el tiempo a la 3. Pero, ¿cuánto va a valer el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo va a valer 8.76 segundos. 8.76 segundos. Y esto al cubo. Listo. ¿Cuánto me va a dar eso? Tengo, a ver, 0.63 dividido 3 multiplicado por 8.76 al cubo. 141.1665. Esos son radianes. ¿Listo? Y esto va a ser igual al teta 1. Entonces copiámoslo aquí. Teta 1 igual 141.16
5 radianes. Listo. Vamos para la segundita etapa. Miren una cosa, muchachos, que es algo muy importante y que me estoy comiendo aquí. Ven, a mí me dio 70.58. ¿Qué te dio 70.58? A ver, espérenme. 0.63 dividido 6 multiplicado por 8.76 al cubo. Ah, sí, señores. 70.6, 70.6, ¿sí o qué? 70.6. Eso. Por eso necesito que me vayan ayudando ahí, que me vayan colaborando ahí con las operaciones de la calculator. Entonces, porque uno pues falla bastante en ese tipo de cosas. 70.6, yo le voy a poner 6, ¿listo? ¿Listo? ¿Todos claros hasta aquí? ¿Sí? Qué pena con ustedes, no sé qué había hecho en la calculadora. ¿Listo? Miren otra cosa importante de la etapa 1 que es fundamental para la etapa 2 y es que la velocidad final. Juan, ¿y vos para qué vas a hallar la velocidad final? Porque resulta que la velocidad final de la etapa 1, miren, aquí me dicen que después de esos 8.76 segundos, que es de la etapa 1, la rueda continúa girando constantemente y yo debo saber cuál es esa velocidad, ¿sí o qué? ¿Cuál es esa velocidad angular? Entonces, esa velocidad angular pues se consigue de manera facilita. Sería la velocidad final 1, coloquémosle aquí así, es igual. Recordemos que la velocidad angular inicial es 0. Y que la aceleración, ¿cierto? Mírenla, está dada por esta ecuación. Esta es la ecuación de la aceleración. Es decir, 0.63 dividido 2 multiplicado por t al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿sabemos cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo son 6, no, 6 no. ¿Cuánto es que vale el tiempo? 8.76. 8.76. 8.76 segundos y eso es al cuadrado, ¿cierto? Entonces serían 8.76 al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por 0.63 dividido 2. A mí me dio 24.172. Listo, listo. Seguimos, seguimos. Entonces, ya tenemos nuestra velocidad. Ahora, nos vamos para la etapita 2. ¿Qué va a pasar en la etapita 2, muchachos? En la etapita 2 nos dicen, el T2 no lo conocemos. Sabemos que W es constante. Es decir, que para yo poder encontrar el teta 2, necesito el teta inicial más el W por el tiempo, que se va a hacer T2, ¿cierto? ¿Listo? Pero ¿qué va a pasar acá, muchachos? Entonces, yo este ejercicio tengo dos maneras de hacerlo. La primera es encontrar básicamente cuánto recorre en cada movimiento. ¿Cómo así? Sí, es decir, que teta sub 0 va a ser para mí 0, ¿sí? Y simplemente encuentro cuánto es el valor del teta sub 2, ¿sí? Al final, lo mismo hago con el teta sub 3, ¿sí? Y al final, sumo los tres, como dice aquí,
¿sí? O simplemente, o simplemente, simplemente, muchachos, vamos arrastrando todos los datos hasta encontrar el teta 3 y ya al final eso se encuentra literal solito porque ya toda la ecuación está escrita. Entonces, ya ustedes me dicen cómo quieren que lo hagamos. Si por partecitas, encontrando cada uno, o lo podremos hacer cargándonos cada recorrido. Juli, la persona que por partes, listo, no hay problema. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Mire lo siguiente, entonces, esto va a valer 0, ¿sí? Y el teta 2, muchachos, va a valer W. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, W? W. Ah, qué bueno. Aquí está. 24.172 radianes sobre segundo multiplicado por T2, ¿cierto? El teta 2 lo vamos a dejar así. Listo, expresado de esta manera. Ahora, me dicen que la etapa 3 es un movimiento desacelerado, ¿cierto? La etapa 3 es un movimiento desacelerado. Es un movimiento desacelerado. Entonces, como es desacelerado, igual me dan el tiempo, me dan la velocidad final, ¿cierto? La velocidad inicial sabemos cuál es, que es esta, como se mantuvo constante durante todo el recorrido anterior, pues la inicial va a ser esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El teta 3 está dado por teta inicial, que sabemos que es 0, más 24.172 radianes sobre segundo, ¿cierto? Multiplicado por el teta 3, el T3, o sea, 6.58 segundos. 6.58 segundos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es otra cosa? Otra cosa que yo sé es cuál, muchachos, que está desacelerando, ¿cierto? Pero resulta que yo esa aceleración de la etapa 3 no me la sé. Entonces yo tengo que irme acá y digo W final es igual a W inicial más aceleración angular por el tiempo. Sabemos que es esta misma, y que la velocidad final es 0, porque recordemos que se detiene, ¿cierto? Ahora, tengo lo siguiente, menos 24.172 radianes sobre segundo, dividido, muchachos, el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 6.58 segundos. Esto se multiplica con esto y me queda en segundo cuadrado y esto me va a quedar alfa. ¿Cuánto me da alfa? Alfa me va a dar esto dividido 6.58. A mí me dio 3.674. ¿Cuánto les da? Exactamente, listo. Recordemos que está desacelerando y miren que el signo también me dio negativo. Entonces serían menos 3.674 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahora, esto va a ser menos 3.674 sobre 2 multiplicado por 6.58 al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, ¿cuánto me va a dar todo eso? A mí me dio 79.52. No sé a ustedes. 79.525. Es decir, que el teta 3 me dio a mí 79.525. Esos son radianes.
Recordemos eso. ¿Listo? Ahora, miremos lo siguiente. Recordemos que la suma de esto, la suma de esto y la suma de esto me da 10.000 radianes, sí, 10.000 radianes. Es decir, 10.000 radianes es igual a 79.525 radianes más 70.6 radianes, ¿cierto? Más 24.172 radianes sobre segundo multiplicado por T2. Miren que la única variable que desconocemos y que es la que nos están preguntando es T2. Aquí es donde podemos encontrarla. Listo, despejamos T2 y decimos, ese 79, bueno, más 70.6, ¿cierto? Entonces serían 150, esos 150 los paso a restar al otro lado y eso me daría a mí 9.849.875 radianes. Recordemos que esto dividido entre esta velocidad, que es la que pasa a dividir acá, 24.172. Dividido entre 24.172 y esto me va a dar a mí el T2. Y el T2 me da 407.5 segundos. ¿Cuánto da? Mire cuánto da. ¿Nos dio? Nos dio. Ese era el ejercicio que la compañera Juliana nos preguntó y aquí lo hicimos. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro ese ejercicio? Para las personas que querían verlo también, no solo Juliana, sino que las personas que querían verlo también, espero que les haya quedado claro. Baja un segundito, por favor. Claro que sí. ¿Dónde me dices? Ahí. Ahí, listo, ahí. Dale, Julio, vale. Un gusto. Estas notas, claro, yo se las mando, muchachos. Yo ahora vuelvo. ¿Ya puedo correr? ¿Sí? Sí. Dale. Claro, miren, muchachos, lo siguiente. Estas notas fueron lo que yo les envié la vez pasada. Y pues estas va a tener alguito más, ¿cierto? Va a tener un extra más, pues que son los ejercicios que hagamos el día de hoy. ¿Listo? La fórmula de la parte 3. ¿Cuál fórmula de la parte 3, Santi? Cuéntame. ¿Puedes activar el voice? ¿Cuál es la fórmula de la parte 3? Pero ¿en qué parte? O sea, el teta 3, mira que es la misma esta, mira. Esa de que teta final es igual a teta inicial, más velocidad angular inicial por el tiempo, más la aceleración angular por el tiempo al cuadrado dividido 2. Es la misma. ¿O qué es lo que no entiendes? Ah, listo, listo, en serio, pues. Sí, sí, si tú lo vas a hacer, Gilberto, por, por partecitas, así como les dije, sí es 0. ¿Listo? Si tú no lo quieres hacer por partes, ¿sí? Lo vas haciendo directamente. ¿Cómo así, Juan, directamente? Sí, en vez del teta sub 0 igual a 0, metes este 70.6 aquí, ¿sí? Y ahora, cuando metas el 70.6 aquí, pues esto te va a quedar aquí, por ejemplo, te va a quedar aquí, mira, 24.172 por T2 más 70.6. ¿Listo? Entonces, mira, ese va a ser el teta 2.
y el teta inicial del teta 3 sería esta parte de aquí. Entonces sería, básicamente es esto que encontraste aquí, ¿cierto? Más el 70.6 más 24.172 por T2. Y eso lo igualas a 100, a 100, 10.000, esa vuelta. A ver, espérame un momentico. ¿Me lo puedes enviar por WhatsApp, Juan? Envíamelo por WhatsApp mejor, porfa. Gracias. Para no tener que descargar y guardar y bueno, etcétera. ¿Están viendo el tablero o qué están viendo? El tablero. Ahorita les muestro el que quiero hacer, que yo creo que estos son espectaculares. Este tiene solo es un truquito, no es más. Pues no es ni truquito, eso no es truquito, es solo una cascarita que es la que friega a todo el mundo ahí. Vamos a hacerlo de forma rápida, ¿listo? Porque es rápido, el ejercicio es corto. Una esfera se suelta desde la parte más alta de un plano inclinado, ¿cierto? Tal y como se muestra en la figura. La esfera rueda a lo largo del plano inclinado, el cual tiene un ángulo de inclinación de 0.14 radianes. Como siempre, escribimos nuestros datos conocidos. En el extremo del plano inclinado, la esfera se desprende del plano y pues realiza un movimiento parabólico hasta colisionar con el piso a una distancia d. Es esta distancia. X final igual 1.11. Y a una distancia de 1.23 metros por debajo de este. O sea, es h. Y inicial 1.23 metros. Pues ya obviamente sabemos de entrada, pues, que el X inicial es 0, el Y final, pues es 0, ¿cierto? ¿Cuál es la rapidez de la bola a la salida del plano inclinado? Pues sencillo, miren, vamos a ver. Tenemos primero lo siguiente. La velocidad inicial, muchachos, ¿cierto? Tiene dos componentes, v sub x y v sub y, ¿cierto? De tal manera que yo v sub x, pues obviamente lo puedo encontrar multiplicando la velocidad inicial por el coseno de teta, ¿cierto? Más, bueno, más no, coma. V sub y, yo lo puedo encontrar, bueno, la velocidad inicial en y, la puedo encontrar multiplicando la velocidad inicial por el seno de teta. Eh, ¿Dónde quieres que suba? ¿Ahí? Ok. O sea, ¿necesitabas ver el problema Bueno, entonces, esos son dos cosas que debemos tener fundamentales, fundamentales. Y viene aquí el verdadero, miren, si esto, muchachos, es el plano inclinado, ¿dónde estás? Si esta parte de aquí, ese es el plano cartesiano, ¿cierto? Al igual que yo trazo acá, miren, plano cartesiano menos y, esto aquí es y, esto aquí es x, ¿cierto? Ese ángulo está por debajo o por encima de la horizontal. Ese ángulo está por debajo de la horizontal. Por consiguiente, ¿cómo debe ser la velocidad inicial en y? ¿Cómo debe ser? Negativa, exactamente. Es decir, es decir, es decir, que esta parte de aquí nos va a dar
negativa. ¿Cómo así? Cuando tú tienes el plano cartesiano, ¿cierto? Sabemos lo siguiente. Todos sabemos tomar café, ¿cierto? ¿Qué significa esto? El todos es de que todas las funciones trigonométricas en este lado, en el primer cuadrante, son positivas. ¿Listo? ¿Qué sabemos aquí? Que solo el seno es positivo, ¿sí? ¿Qué sabemos aquí? Que la tangente es positiva. ¿Y qué sabemos en esta parte de acá? Que el coseno es positivo, pero el seno es ¿qué? Negativo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo un vector en esta dirección, ¿cierto? Si yo sé que esto es menos y, esto es x positivo, miren que este vector me va a ir en esta dirección. La componente en y me va a ir en dirección y negativa. Y es por esa razón que esta es negativa. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? ¿O quedaron en la parte del café? Listo. Perfecto, perfecto. Gracias por responder. Entonces, de entrada, yo tengo que el x final es igual al x inicial más la velocidad inicial por el coseno de teta multiplicado por el tiempo. ¿Cierto? Ahora, el x final, ¿cuánto va a ser? 1.11 metros. X sub 0, 0. Y esto va a ser igual a velocidad inicial por el coseno de teta multiplicado por el tiempo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Pues que t va a ser igual a 1.11 metros dividido velocidad sub 0, velocidad inicial por el coseno de teta, ¿cierto? ¿Qué significa este tiempo? Este tiempo lo que significa es el tiempo total de recorrido, ¿cierto? Por eso lo reemplacé aquí en X por esa X final. ¿Listo, muchachos? Ahora, como yo sé que es un tiro parabólico, por eso tomé primero el movimiento en X y posteriormente, o sea, en este momento voy a hacer el movimiento en Y. ¿Listo? Voy a borrar esta parte de aquí para que se nos vea más organizadito la parte de abajo. Y voy a colocar acá. ¿Dónde estás? Aquí. Y ahora, el movimiento en Y. Listo. Juan, yo tengo una pregunta. Claro, pregúntame. Cuando utilizas esa distancia de 1.11 metros, eso no está inclinado y por lo tanto también no tiene como... No, 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 no. Eso no significa que esté inclinado. Eso significa está D. ¿Vos puedes Ok, ver mi ok. cursor? ¿Ves mi cursor? Sí. Eso es esta D. Eso no significa que sea esta distancia del plano inclinado, esta L. Porque cuando vos vayas a analizar planos inclinados, ya tendríamos que irnos al segundo parcial. Pero como estamos en el primer parcial, eso no tiene absolutamente nada que ver. Eso ni se analiza. Ah, listo, listo, gracias. ¿Listo? Eso. El plano inclinado eso ni se toma en cuenta porque es del primer parcial. Estamos hablando de primer parcial. Si se tomara en cuenta, ¿cierto? Diría que iría en línea recta, la pelotica. Pero para poder encontrar esto desde aquí hasta acá, lo ideal sería por medio de conservación de la energía.
¿Listo? Alexander, Regio o nada. Alexander García. Listo, ¿sí me entendiste entonces? Melo, de eso, esa es la actitud. Bien. Entonces, el movimiento resulta, ya puedo seguir, muchachos, ya todos llenamos la encuestica, ¿sí o qué? Sí, perfecto, de una. Entonces, vean, sigo con el movimiento en Y, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el movimiento en Y? Pues resulta que yo tengo la altura final, tengo la altura inicial, más la velocidad inicial en Y, que sería velocidad inicial, por el seno de teta, ¿sí? Multiplicado por 1.11 sobre B sub 0 coseno de teta. Menos la gravedad, como ya sabemos, ¿cierto? Muchachos, miren, voy a simplificar esta parte de aquí y voy a poner simplemente 4,9. ¿Listo? Por T, que T es de nuevo 1.11 metros dividido velocidad inicial coseno de teta y todo esto al cuadrado. Entonces, como ya sabemos esto, la posición final en Y es 0. La inicial, muchachos, va a ser, miren, aquí la tenemos, 1.23, 1.23 metros, ¿cierto? Más, cancelo esta velocidad con esta velocidad. Muchachos, ¿cuánto les da a ustedes el seno de 0.14 radianes? Recordemos que la calculadora debe estar en radianes. Mejor dicho, Scream. ¿Me confirman si están viendo la calculadora? Sí. Listo. Gracias. 0.14, listo, 0.14. Entonces, eso me da más. Recordemos que el seno de ese ángulo, como está por debajo de la horizontal, tiene un valor que negativo, ¿cierto? Negativo. Lo acabamos de explicar. Negativo. Es decir, 0.14 multiplicado por 1.11 de internet. Bacana, ¿no? Ese es mi nuevo utensilio didáctico. Bueno, ¿y cuánto vale el coseno de 0.14? 0.99. Vamos a dejarlo en, bueno, ¿cuánto vale 1.11 dividido 0.99? 1.21, 21, 21, 21, 21, etcétera. ¿Listo? Ahora eso lo multiplicamos por menos 0.14 y le sumamos 1.23. Es decir, muchachos, vean. Es decir, aquí operé básicamente todo esto, toda esta parte de aquí la operé. Y más encima le resté a esto esta parte de acá, la parte de la velocidad. Y todo eso restándolo y qué tales, me dio 1,0730. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bueno. Pues me repite un momento la parte final que se me fue el internet.
Listo. ¿Qué fue lo que hice aquí, cierto? Lo que hice fue, básicamente, reducir todo esto, porque sabemos de que tenemos todo esto, pues, los datos los conocemos. Lo resuelvo a un valor, ¿sí? Tengo la altura inicial, ¿sí? Y a esa altura inicial, básicamente, le sumé lo que me había dado acá, ¿sí? Como esto me había dado negativo, pues, por consiguiente, se van a restar, ¿cierto? Entonces, este valor de acá de la gravedad lo voy a pasar al otro lado. ¿Cómo así? Sí, lo voy a pasar al otro lado de manera que me quede positivo. O sea, 4.9 multiplicado. ¿Cuánto les da, muchachos, a ustedes? 1.11 al cuadrado. Bueno, vamos acá. 1.11 y lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Y, y lo multiplicamos por 4.9. Esos son 6.0, bueno, ese es 0.37, ¿cierto? Serían acá 6.037. Ya multiplicado por este 4,9. Ahora, esto es dividido b sub 0 al cuadrado, coseno de teta al cuadrado. Entonces, mire, como tengo que despejar esto, muchachos, paso esto a multiplicar acá, ¿cierto? Paso el b sub 0 a multiplicar acá y esto pasa a dividir. Es decir, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. B sub 0 al cuadrado es igual a 6.037 dividido 1.073 multiplicado por el coseno al cuadrado de 0.14 radianes. Entonces, vamos a operar eso. Resulta que yo acá tengo answer, ¿cierto? Y tengo 1.073 multiplicado por, les doy un consejo y es que se acostumbren a colocar básicamente paréntesis del superparéntesis. Es decir, coseno de 0.14, ¿cierto? Cierro aquí de nuevo y esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y esto me da 5.7382, ¿cierto? Recordemos que como el b sub 0 está al cuadrado, sacamos la raíz de este resultado y me da 2.39. O sea que la velocidad inicial es 2.39 metros sobre segundo. ¿Cuál es la respuesta? 2.39. ¿Quedamos claros con ese punto? Hacer después de este un igual, pero en vez de... preguntar por la rapidez, nos preguntan es por el tiempo. Listo, mira, en caso de que les pregunten a ustedes, muchachos, el tiempo, les voy a dar este truquillo. ¿Listo? No despejen, no despejen de esta ecuación de aquí, de esta ecuación de aquí, no despejen la velocidad, bueno, no despejen el tiempo en función de la velocidad, sino que despejan la velocidad en función del tiempo. Es decir, ¿cómo les va a quedar? Eso les va a quedar así, ¿verdad? Y esta velocidad sub cero es la que van a reemplazar aquí donde está esto. ¿Listo?
Dale. Eso es todo. Recuerden, esto depende de lo que les pregunten. ¿Listo? Bueno. ¿Quedamos claros con ese punto? Sí, todo súper, ¿no? ¿Cierto? Listo. Vamos a hacer este. Este ejercicio me parece un ejercicio bacanísimo. O sea, si yo fuera profesor, yo tiraba este ejercicio en el parcial. Pero le daba un valor a X, no le daba que X era igual a 0. Ese es muy chévere. Entonces, espérame un momentico. Aquí así. Y sale y vale. Hasta el momento, todo vamos súper bien, ¿cierto? Listo. Bueno. Entonces, nos dicen, una canica rueda sobre una mesa horizontal con una rapidez v sub 0. La canica rebota elásticamente, ¿cierto? O sea, la misma magnitud de velocidad en X con dirección contraria en una pared vertical a una distancia horizontal d del borde de la mesa. Es decir, la canica sale de la mesa y rebota en la pared y esta distancia se llama distancia d. ¿Listo? Ahora, después de tocar el suelo, la canica recorre una distancia x sub 0 hacia el borde de la mesa. Me dicen, calcule las ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar contra la pared. B, la altura de la canica al momento de la colisión. O sea, esta. C, la velocidad vertical en el instante de la colisión. La velocidad final, o sea, la componente vertical de esta velocidad final. Y D, determine el valor de V sub 0 para el cual X sub 0, o sea, esta distancia, es igual a 0. ¿Todos claros? Este ejercicio lo tienen todos ustedes. Yo lo he enviado a todos los grupos. Y eso es de un parcial, eso es un parcial. ¿Cierto? Yo les he enviado a todos este parcial. ¿Lo tenemos o no? ¿Sí lo hemos visto? ¿Sí lo hemos visto? Bueno, empecemos. Me dice, las ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar contra la pared. Alguien que me diga qué significa eso. ¿O de qué me está hablando? De un movimiento parabólico, exactamente, Simón. De un movimiento parabólico. Está hablando de un movimiento parabólico. Es decir, que cuando sale de la mesa, es eso, las ecuaciones de movimiento parabólico. Es decir, vamos a ver, vamos a resolverlo. Bueno, colocamos aquí. Listo. Entonces, tenemos horizontal y tenemos el movimiento vertical. Una cosa, muchachos. Alguien que me diga aquí, Trin, ¿cuál es la velocidad inicial en Y? ¿Qué valor tiene la velocidad inicial en Y? 0. 0. ¿Por qué? No me digas que me respondiste y me corché con la pregunta del por qué. Porque dice que rueda sobre una mesa horizontal. Exactamente. Entonces, cuando sale de la mesa, lleva el mismo movimiento, ¿no? La misma dirección, el vector, ¿o no? Exactamente. Exactamente. Perfecto. Es decir, que aquí yo voy a tener X final es igual a X inicial más
B sub 0 por T, ¿cierto? Es decir, sabemos de que posición inicial lo vamos a tomar como 0, X final va a ser igual a D, que es esta D de aquí, B sub 0, pues va a ser la misma B sub 0, y multiplicado por T, ¿cierto? T, sabemos de que es el tiempo total de recorrido si colocamos aquí en XF la D. Para el movimiento vertical, ¿qué tengo yo? Tengo Y final es igual Y inicial más B sub 0Y por T. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es 0, ¿cierto? Menos G por T al cuadrado dividido 2. ¿Cómo me quedaría la ecuación total reemplazando los datos de acá? Me quedarían Y final es igual, 0. no señor, porque Ah, vea lo que cae a cierta altura, mírala aquí, ¿cierto? Y esto le vamos a llamar nosotros H2, ¿listo? Vamos a llamarlo H2. H2 es lo que me preguntan después más acá. Mírenla, aquí está, que es la B. ¿Listo? Esto va a ser igual. ¿Cuánto es Y inicial? Y inicial va a ser H. Me lo está dando aquí, miren. Menos G por T al cuadrado dividido 2. ¿Qué más tengo yo acá? Tengo velocidad final en Y es igual. Sabemos que la velocidad inicial es 0 en Y. Tengo simplemente menos la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Y pues, lógicamente, yo aquí ya sé que la aceleración es menos la gravedad. Entonces, partiendo de esto que tengo yo aquí, vamos a la pregunta número 2, o sea, la B. ¿Qué me dice la B? La B me dice, encuentre la altura de la canica al momento de la colisión. Es decir, vamos a encontrar ¿qué? Este Y final, ¿cierto? ¿Cómo encontramos ese Y final? Utilizando, muchachos, los datos conocidos, ¿cierto? Conocidos. ¿Cuáles son? Eso es otra cosa, muchachos. Cuando a mí me pregunten una cosa, ¿cierto? Cuando a mí me pregunten una cosa, o me pregunten, digamos, cuál es la altura final, cuál es la velocidad final, cuál es la velocidad inicial, y no me dan valores numéricos, ¿cierto? Yo los resultados los debo dejar expresados siempre, escúchese bien, siempre en valores conocidos. Yo no puedo dejar una variable expresada en otra variable que yo no conozco. Listo, porque ahí mismo entran y 0. Eso no vale. ¿Claros con eso? Listo. Entonces, vamos a hallar la altura. Miren que tenemos D es igual a B sub 0 por T. ¿Yo conozco esta D? Sí. ¿Esta B sub 0 me la dan? Sí. Miren, aquí me están diciendo, vea, con una rapidez B sub 0, ¿cierto? Y miren que la para una vertical a una distancia D. La D me la dan, ¿sí ven? Entonces, despejo este tiempo. ¿Para qué despejo este tiempo? Este tiempo lo despejo sencillamente porque ese es el tiempo total de recorrido. O sea, es el tiempo en llegar hasta la pared. Entonces, con ese orden de ideas, llevamos que YF, o bueno, H2, que colocamos aquí, va a ser igual a H, que también es un dato conocido, ¿cierto? Me lo están dando ahí en la gráfica, ¿sí? H, bueno, sabemos de que esto es 0, menos G, o 4.9, multiplicado por T al cuadrado. ¿Cuánto es T al cuadrado? T al cuadrado sobre B sub 0 al cuadrado. Listo.
Ahora, miren lo siguiente. Yo puedo dejar ahí la respuesta, sí, no y por qué. No, porque no conocemos a H. Yo H me sí. lo están dando, mira. ¿Qué? H me lo dan en la gráfica. Exactamente, Angélica. Ya conocemos H, conocemos D, conocemos B sub 0. Todo eso me lo dan. ¿Sí ves? ¿Sí lo ves? ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Listo? Listo. Entonces, ya tenemos el punto B. Vamos al punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Me dice que la velocidad vertical en el instante de la colisión. Miren, si nosotros nos vamos a la ecuación, ¿cierto? Si nos vamos a la ecuación, miren esto, muchachos. Miren que me va a dar negativo. Claro que me va a dar negativo y me tiene que dar negativo. ¿Y el por qué me va a dar negativo? Porque esto vendría así, miren. Esas serían las componentes B sub X, o bueno, B0 y B0Y. Pues B0Y no, perdón. BFY. ¿Sí la ven? ¿Está claro? Bueno, supongo que sí. Sí, sí, está claro. Listo. Entonces, ahora voy a tomar esta ecuación. B final es igual a menos G por T, ¿cierto? ¿Cuánto vale T? Véalo aquí. Es decir, B final es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por D sobre B sub 0. ¿Listo? Oíste, Juan, pero vení, y eso sí está bien. Pues verifiquémoslo con dimensiones. Esos son metros, metros sobre segundo. Este metro se cancela con este subiría acá por ley de la oreja, y este segundo se me cancela con uno de aquí y me quedan unidades de ¿qué? De velocidad. ¿Listo? Entonces, seguimos. Ya encontré la componente, ¿cierto? De la velocidad en Y. Ah, bueno, se me olvidaba aquí. Vean, coloquémosle aquí el menos. El menos. Ahora, me preguntan por el valor de la velocidad inicial para el cual X sub 0 es igual a 0. Es decir, esta distancia desde aquí hasta acá es 0. ¿Sí? O sea, es decir, cae acá. ¿Sí me entendieron ese movimiento ahí? ¿Sí entendieron ese movimiento ahí? El hecho de que diga de que X sub 0 valga 0 significa que la distancia, ¿cierto? Esta distancia D va a caer, va a ser la distancia en X del segundo recorrido. Es decir, claro, X sub 0 ya no va a tener ningún valor. No, porque caería antes. O bueno, acá, no, porque mira que esta distancia es X sub 0. Pero si esto tiene un valor de 0, no debería haber una distancia entre aquí y acá. O sea, si tú dices que caería antes, o sea, si cae aquí, obviamente yo debería tener una distancia, bueno, una diferencia entre esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Sí o qué? ¿Cómo así? O sea, D menos X sub 0. ¿O no? Esa es la distancia total aquí, ¿o no? ¿Sí la ves? Entonces, si yo tengo que esto es 0, pues obviamente, ¿cuánto va a valer D?
deba valer el desplazamiento en X de mi partícula mecánica después de rebotar o no. Listo. ¿Todos vamos bien ahí? ¿Me entendieron? ¿O hay alguno que se perdió? Bueno, vamos bien. Listo. Entonces, determine el valor de B sub 0 para el cual X0 es igual a 0. A, B, C, D. Listo. Es decir, que ¿cuál va a ser la velocidad inicial para este movimiento? La velocidad inicial en X va a ser B sub 0, que es esta. Y la velocidad inicial en Y va a ser la componente final en Y del anterior movimiento. O sea, es decir, menos 9,81 multiplicado por D sobre B sub 0. ¿Sí? Ahora, otra cosa. Me dicen que Y, bueno, que la velocidad en X, ¿cierto? Bueno, que el movimiento en X es X final igual a X inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Cuánto va a valer X inicial? X inicial va a tener un valor de D. ¿Listo? Y el X final va a ser 0. Juan, ¿cómo así? Claro, porque estoy devolviéndome, muchachos. Y según mi plano cartesiano, esto va hacia atrás. ¿Listo? O según mi eje de referencia. ¿Listo? Es decir, que esto va a quedar aquí menos de, bueno, recordemos una cosa, que la componente de la velocidad, ¿en qué sentido va? Alguien que me responda eso. ¿En qué sentido va la componente de la velocidad en X? Va hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es el signo? Negativo. Negativo. Listo. Es decir, 0 es igual a X sub 0 menos BX por el tiempo. Es decir, esto pasa al otro lado positivo, igual a X sub 0. ¿Listo? Ahora, si a mí me preguntan el valor de X, ¿cierto? Bueno, el valor de B sub 0, que esto sería esto así, miren, ¿cierto? Me preguntan este valor. ¿Yo qué es lo que tengo que despejar aquí? Ya lo hicimos en el anterior ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que despejar aquí para poder encontrar el B sub 0? Despejo al tiempo, eso, en función de B sub 0. Es decir, el tiempo va a ser igual a X sub 0 sobre B sub 0. ¿Sí lo ven? Ahora, esto, X sub 0, hombre, esta vaina, se me olvida. Qué pena, para que no nos confundamos. Recordemos que el X sub 0 va a valer D. ¿Listo? Ahora, este tiempo que acabamos de encontrar, muchachos, es este tiempo que tarda esto en caer acá de nuevo. ¿Sí lo ven? Entonces, como va a ser el mismo tiempo de recorrido, yo lo voy a analizar en dónde. Para Y. Es decir, yo tengo Y final, que sabemos que llega al piso, o sea, es 0, es igual a Y inicial, que lo llamamos H2, ¿cierto? Y que sabemos cuánto vale, mírenlo aquí, ¿sí? Ah, ok, sí, ya. H2, ¿cierto? Más velocidad inicial en Y. ¿La encontramos? Sí, mírenla aquí, ¿cierto? Es decir, menos 9,81 metros
Bueno, 81. No voy a escribir las dimensiones, muchachos, para que no se me haga tan extenso la vuelta. ¿Sí? Es igual, menos, bueno, multiplicado por el tiempo, ¿sí? El tiempo lo acabamos de encontrar, D sobre B sub 0, ¿cierto? Menos 9.81 por sobre B sub 0 al cuadrado y esto dividido 2. ¿Listo? Ahora, miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Esto aquí quedaría al cuadrado sobre B sub 0,2. Es decir, que, ¿cuál es el factor común entre estos dos? Entre estos dos sería el factor común 9.81 por D al cuadrado sobre B sub 0,2, ¿cierto? Yo puedo pasarlo todo al otro lado, ¿cierto? Es decir, o sea, saco un factor común entre estos dos. Y digo, 9.81 por D al cuadrado sobre B sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y esto multiplica ¿cuánto? ¿Cuánto es 1 más 1/2? 3/2, ¿cierto? Y esto va a ser igual ¿a quién? A H2. H2 va a ser igual a H menos 4.9. Espérenme un momentico, lo siento. Bueno, o 9.81. 9.81 sobre 2, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, multiplicado por D al cuadrado sobre B sub 0 al cuadrado. ¿Sí ven? Ahora, esto puede pasar al otro lado también a sumar. ¿Cuánto es 3/2 más 1/2, muchachos? Dos. Es decir, 2 veces 9.81 D al cuadrado sobre B sub 0 al cuadrado. Y eso es igual a H. Ahora, solo despejo B sub 0. Y esto me va a quedar 2.81 multiplicado por 9.81, lo siento, multiplicado por 2. Esto es igual a 19.62. O sea, 19.62 multiplicado por la distancia al cuadrado dividido h, ¿cierto? Y eso en raíz. Y esto va a quedar en raíz, exactamente. Velocidad inicial. Y esto va a quedar dentro de la raíz. Ahora, recordemos, ¿cierto? Que esta h está en metros. Esto que está aquí, muchachos, esta es la aceleración de la gravedad, está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Recordemos que, bueno, D está en metros cuadrados, ¿cierto? Porque es una distancia al cuadrado, metros cuadrados. Y está dividida entre una distancia. Es decir, cancelo esto con esto. Miren que dentro de la raíz me quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado y saldría de la raíz con metros sobre segundo. O sea, unidades de velocidad. ¿Listo? No, es un ejercicio espectacular, muy bacano. Es muy bacano. O sea, es muy bacano. O sea, se los juro que yo, si yo fuera profesor, H2, mira que lo reemplacé. Este H2
lo puse por este valor, mira. Este que está aquí. Y lo reemplacé acá, ¿ve? Se lo juro que yo fuera profesor, yo tiraba ese ejercicio. Muy bacano, muchachos. O sea, es muy bacano. Un ejercicio muy bonito. A ver, hagamos este de... Espéreme, yo estoy buscando uno de movimiento circular que hice en estos días, que me gusta bastante también. Es que hay un ejercicio que me gusta bastante de ese. Ejercicios parcial 1. No, estos no son. Creo que alguno de ustedes lo ha visto. Yo lo he hecho parcial 1, MJ, mecánica parcial 1, no. Parcial número 1, mecánica, debe ser este. Sí. Ajá, es este. Este también cayó, vea, eso aquí, como yo les estoy mostrando, vea, eso no son ejercicios eh, sacados de ejemplos de un libro ni nada, es cosas, son parciales. Física, vea, parcial física mecánica, 21 de abril del 2020. Listo, para que vean que estamos haciendo ejercicios tipo parcial. ¿Listo? Esos parciales son los buenos. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Hacemos este y ya con este concluimos. ¿Listo? ¿Tienen algún otro punto que quieren que hagamos? ¿O hacemos este? Hagamos ese. Listo. Entonces, la rueda A de la figura cuyo radio RA, que es esta, ¿cierto? Parte del reposo con... Espérenme un momentico. Listo. Parte del reposo y con una aceleración angular uniforme alfa A. La rueda transmite su movimiento a la rueda B mediante la correa C. Obtenga una relación entre las aceleraciones angulares alfa A y alfa B y los radios de las dos ruedas, RA y RB. ¿Cierto? Alguien que me diga qué relaciona estas dos ruedas. ¿Cómo se relacionan estas dos ruedas? ¿Cómo se relacionarían? La velocidad lineal, claro. Exactamente. Con la velocidad lineal. ¿Listo? Espérenme un momentico. Voy a poner el guantecillo y sale. Con la velocidad lineal. Entonces, la velocidad lineal aquí, miren, va a tener la misma dirección y todo. De esta parte de aquí arriba, ¿cierto? Miren. ¿Sí la ven? Entonces, si la velocidad lineal es la que me relaciona las dos ruedas, yo puedo entrar diciendo que la velocidad lineal de A, ¿cierto? Está dada por velocidad angular de A multiplicada por el radio de A. Y la velocidad lineal de B es igual a la velocidad angular de B multiplicado por el radio de B. ¿Listo? Ahora, otra cosa. Parte del reposo. Parte del reposo. ¿Qué significa? Que la velocidad angular inicial va a ser 0 para las dos ruedas. ¿Listo? Es decir, que si yo voy acá y digo que la velocidad angular de A es igual a la velocidad angular lineal, a la velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo, pues sencillamente omito esta parte, digo que esto es 0, ¿sí? Entonces voy a escribir directamente velocidad angular de A multiplicado por el tiempo. Y la velocidad angular de B va a ser igual a la aceleración angular de B multiplicada por el tiempo, ¿cierto?
Ahora, miren lo que voy a hacer acá. Voy a decir que la velocidad, como estas dos se relacionan, muchachos, ¿cierto? Voy a tener que la aceleración angular de A por RA es igual a la velocidad angular en B por RB. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Miren lo que me dice aquí. La rueda A transmite su movimiento a la rueda B. Obtenga una relación entre las aceleraciones alfa A y alfa B. ¿Quién va en el numerador? ¿Y quién va en el denominador? Bueno, en el numerador va a ir alfa A. ¿Sí? Vamos a poner a alfa A. ¿Listo? O a WA en este caso. Sería WA va a ser igual, bueno, WA sobre W va a ser igual a RB sobre RA. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Mire, de manera análoga, estamos haciendo acá la relación entre las aceleraciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que W sobre alfa B va a ser igual al tiempo y WA sobre alfa A va a ser igual al tiempo. Este tiempo entre estos dos es el mismo. Es el mismo tiempo. Cuando la cuerda toca aquí, que cuando la cuerda toca aquí, es el mismo tiempo. Es decir, WA sobre alfa A es igual a W sobre alfa B. ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa esto? Que alfa A sobre alfa B va a ser igual. Si esto pasa a multiplicar acá, esto pasaría a dividir. Es decir, a WA sobre W. ¿Y cuánto es WA sobre W? RB Sobre RA. sobre RA. Ahí está la primera pregunta, que es la relación entre las aceleraciones angulares y los radios RA y RB. ¿Clarito? ¿Clarito o nada? ¿O nos perdimos, o nos fuimos, o cancelamos, o cómo vamos? Clarito, ¿sí o qué? Bien. Listo, muchachos. La idea es que ustedes me entiendan. La idea es que ustedes me entiendan, muchachos. Si no entienden, dígame, Juan, no entiendo nada, parce, de lo que vos hiciste ahí. ¿Puedes repetirlo? Yo con muchísimo gusto se los repito. Ahora, vamos al punto número 2, es decir, el punto V. Encuentre el tiempo necesario para que la rueda B alcance una velocidad angular de 300 revoluciones por minuto. Es decir, que la rueda B, vamos aquí acá a tocar aquí, punto A, decimos acá, punto B, ¿cierto? Entonces me están diciendo que la idea es que la velocidad angular de B sea de 300 revoluciones por minuto. Recordemos que para pasar esto a esta velocidad angular es multiplicar esto por 2pi y dividirlo entre 60 segundos. ¿Cierto? Esto me va a dar 300 por 2 veces pi, ¿cierto? Dividido 60. 10pi. ¿Listo? Esto va a tener un valor de 10pi radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué es lo que me están diciendo? La idea es que debemos encontrar el tiempo necesario para que la rueda, esta ruedita pequeñita, alcance esa velocidad, ¿cierto? Si sabemos de que RA es 0.3 metros, RB es 0.12 metros y que alfa A es igual a 0.4 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Es decir,
Si no hizo la primera, la segunda parte, o sea, el punto B, se les va a complicar. Entonces, uso para WB. En este caso, ¿cuál W? O sea, para la parte, el punto B, la parte B. ¿Sí? No, simplemente hice una conversión de unidades. O sea, es decir, tú sabes que tú tienes aquí 300 revoluciones, rep, ¿cierto? Por minuto, ¿cierto? Y tú sabes que es una revolución, ¿cierto? Resulta que son 2 pi radianes equivalen a qué? A una revolución, es decir, a una vuelta. ¿Sí? Y que un minuto equivalen a 60 segundos. ¿Sí ves? Cancelo aquí y es por eso que me queda radianes sobre segundo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, seguimos. Bueno, entonces, lo que les decía, el que no hizo la relación, o sea, el que no hizo la A, es bravo, o sea, les va a quedar, se le va a hacer más largo hacer la parte B, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están pidiendo el tiempo para que esa velocidad de la rueda B alcance esta velocidad. Pero resulta, pasa y acontece que solo me dan la aceleración angular de A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encuentro yo esa aceleración angular de B? ¿Y para qué la aceleración angular de B? Para decir que 10 pi radianes sobre segundo, sabemos que la velocidad angular inicial es 0 porque parte del reposo, más aceleración angular de B por el tiempo. Simplemente paso esto a dividir y encuentro el tiempo, ¿sí lo ven? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que como yo ya tengo la relación, entonces voy a echar mano de esta vaina acá, ¿sí? ¿Cómo así esta vaina? Sí, yo ya tengo los radios y tengo las aceleraciones. Es decir, tengo alfa A sobre alfa B es igual a RB sobre RA. Espérenme un momentico, que esto no le entiende nadie. Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que encontrar? Alfa B. Pues despejo alfa B. Es decir, alfa B es igual, bueno, esto pasa a multiplicar acá, entonces esto pasa a dividir y esto pasaría a multiplicar. O sea, RA por alfa A sobre RB. Ahora, me dan todos los valores. ¿Cómo así, Juan? Sí, véalos aquí. Es decir, 0.4 pi multiplicado por RA, 0.3 metros, dividido 0.12 metros. Cancelo metro con metro y me sigue quedando en radianes sobre segundo al cuadrado. Es decir, tengo aquí la calculadora y digo 0.4 pi multiplicado por 0.3 y los divido entre 0.12. O sea, va a valer pi. Radianes sobre segundo al cuadrado. Muchachos, una pregunta para todos los que estamos aquí, ya los que quedamos. ¿Es coherente esa respuesta? ¿Es coherente que me dé ese valor de la aceleración en B? Sí es coherente. ¿Por qué es coherente, Angélica? No, bueno, eso es una vaina, listo. Pero es coherente que me dé ese valor, o sea, ese valor de pi solamente, porque es más grande, claro, claro, es más grande. Y todos sabemos de que la ruedita pequeñita pues va a tener mayor aceleración que la ruedita grande, ¿no? ¿Cierto? Listo. O sea, es coherente, ¿cierto?
¿Qué hubiese pasado si me hubiera dado menor a 0.4? A 0.4 pi. Pues significaría que la rueda grande giró más rápido que la pequeña y pues no tendría sentido. No tendría sentido. O sea, la estoy embarrando en algo, ¿sí o qué? Entonces, esas son las cosas que cuando uno está haciendo el ejercicio, uno está desarrollando el ejercicio en el parcial, en cualquier cosa o cualquier problema, muchachos, uno debe ponerse a pensar si es coherente lo que estoy haciendo, si es coherente lo que me está dando, ¿cierto? Y si no, en ver en qué estoy fallando. ¿Listo? Eso es algo fundamental, fundamental para todos nosotros. Y eso es lo ideal. Entonces, ya teniendo mi aceleración angular en B, pues simplemente, muchachos, pues vengo acá, reemplazo, digo 10 pi, ¿cierto? Es igual a pi por t. Veanla aquí. Cancelo pi con pi, me va a dar 10 segundos. Y resuelto el problema B. La C, ¿cuáles son las magnitudes de las aceleraciones normales de un punto, ¿cierto? Sobre las superficies de las dos ruedas en ese instante obtenido en el ítem anterior. Es decir, la C, ¿qué me está diciendo? Que a los 10 segundos yo tengo que encontrar, bueno, ya tengo esa velocidad, voy a separar este punto en dos. Es decir, voy a escribir aquí, para la rueda 1 o la rueda B, ¿cierto? ¿Qué conozco de la rueda B? Conozco la aceleración angular, que son 10 pi, ¿cierto? En ese segundos, en este tiempo. Conozco la aceleración angular, que es pi. Y una pregunta, ¿cuánto es la ecuación, cómo es la ecuación de la aceleración normal? El radio por W al cuadrado. Exactamente. Es el radio por W al cuadrado. ¿De quién? De B. Y esto aquí es de B. Ahora, eso es para V. Para la rueda A. Aquí sí tengo que alfa A es igual a 0.4 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Tengo el tiempo, 10 segunditos, ¿cierto? Pues calculo el WA. Serían 0.4 pi multiplicado por 10 segundos. Es decir, que al WA es igual a 4 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Miren lo interesante. Miren que obviamente la velocidad debe ser menor que la de B, ¿o no? Si ven, tiene que ser diferente a B. Una pregunta. Si es Señor. velocidad, ¿por qué está a segundos cuadrados? Radianes sobre segundos cuadrados. Ah, no, se me fue el cuadrado. Ah, Sí, se me fue el cuadrado, discúlpame. Ya. ¿Listo? sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, y ahora vamos a encontrar aceleración normal de A igual a RA por WA.
al cuadrado. Ahora, esto pues vamos a tener ¿dónde está? 10 pi, ¿cierto? Al cuadrado multiplicado por la rueda V, y la rueda V tiene un radio de 0.12. A mí me dio, muchachos, 118.435, pues. Espera un momentico. What? ¿Qué pasó aquí? Bueno, 43.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto aquí me da 4 pi, o sea, 4 pi al cuadrado dividido, bueno, multiplicado, ¿cierto? Multiplicado por RA, y RA 0.3. Me da 47.3741. O sea, 47.374 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y esas serían las aceleraciones, miren, las magnitudes de las aceleraciones normales de un punto sobre las superficies de las dos ruedas. En el instante que, cuando t es igual a 10 segundos. Resuelto el punto de circular. Miren que son bonitos. Son bonitos. Ah, yo les mandé este taller, muchachos. Este taller yo lo hice. Les recomiendo, muchachos, que hagan este. Esperen un momentico. Hagan este punto. Hagan este punto. O sea, métanle cabeza a este punto. Esta vaina, hombre. Métanle cabeza a este punto, el punto 6. Mírenlo. El punto 6. Yo se los envié al grupo. De este taller, que yo hice este taller, pues lo creé y saqué los ejercicios a partir de, ¿dónde fue que los coloqué yo? Del Sears, miren, del Serway y del Giancoli, creo. Giancoli, sí. Les recomiendo que hagan este ejercicio. Miren la preguntica y no lean nada más. Y hagan este ejercicio, esa demostración. Nos vemos, muchachos.